Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan 14, verso 15. Si es tan amable y si puede, cuando lo consiga vamos a leer este verso, puestos en pie, y luego vamos a orar, amén. Juan, capítulo 14, versículo 15. Leemos la palabra y dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más, es breve. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por esta oportunidad que tenemos de seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Ayúdame a predicar, Señor, de una forma efectiva y al punto. No quiero hacer perder su tiempo a mis hermanos, ni tampoco yo perder mi tiempo. Así que quiero, Señor, el día de hoy ser fiel a las Escrituras, pero al mismo tiempo también tener la gracia de tu Espíritu Santo para llegar al corazón de cada uno de los hermanos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Evangelio de Juan es lo que estamos viendo. Y el día de hoy tenemos nuestro tema número 32 de este libro. Leímos solo un verso y es un verso corto, pero vamos a estudiar hasta el verso 31 y con eso vamos a terminar el día de hoy, hermanos, este capítulo 14. Para los que toman notas, el título del tema del día de hoy es El Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Se dice, hermanos, que a medida que nosotros nos vamos acercando más a la vejez y comienza uno como a ver que te vas acercando al final de tus días, uno comienza a pensar en qué estás dejando como legado a tus hijos, ¿no? A los que por gracia de Dios Él nos ha concedido tener hijos. Y comienzas a pensar cuáles son las razones por las que serás recordado una vez que ya no estés en este mundo. Piensa en un momento. Quizás los que tienen menos de 40 dicen, no me interesa realmente pensar por un momento qué le voy a dejar a mis hijos. Lo que me interesa es qué me voy a tener para mí mismo en estos tiempos. Pero créame que cuando uno pasa a los 40, aquí hablándoles por experiencia, como que esto que acabo de decir es una verdad. Comienzas a pensar, ¿cuántos años me quedarán? 20, 30, 40, si es que el Señor me extiende en gran manera su misericordia. Y como que eso se te vuelve a hacer, se te comienza a hacer una realidad más cercana. Cuando uno está joven y niño, uno, al contrario, uno quiere ser grande, quiere ser mayor, aparentar quizás mayor edad. Pero conforme pasan los años y pasas los 40, bueno, en mi experiencia, sí comienzas a pensar en esto. Me gustaría que tome usted un segundo y medite en su corazón. Si ya tocara el día de morir, ¿qué sería qué herencia sería la que usted dejaría a sus hijos? Y empieza a hacer números y dice, no, pues en lo material puras deudas.
Entiendo eso. Ok, pero ahora, ¿qué legado en lo emocional, en lo espiritual? O sea, si nuestros hijos tuvieran que dar un pequeño discurso y fueran bien sinceros en el día de nuestro funeral, ¿qué dirían? ¿Les estamos dejando realmente un buen recuerdo en su corazón? Yo creo que no estamos obligados a dejar herencia material, ¿verdad? No estamos obligados, sinceramente, a dejar herencia material. Pero como cristianos, sí estamos obligados a dejar un buen legado espiritual en nuestros hijos. Que nuestro ejemplo como creyentes sea para ellos una inspiración para ser las personas que Dios creó con ese propósito, con un propósito específico. En el plano financiero, las personas que a lo largo de los años han acumulado muchos bienes, cuando ya se acercan a sus años finales y comienzan a ver un poco más la cara de la muerte, comienzan a planear meticulosamente a quién le van a dejar sus bienes y por qué. ¿A quién? Ok, a fulano, pero ¿por qué a fulano? Y comienzan entonces a trabajar en eso. En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, Cristo está a punto de morir y Cristo habla del legado espiritual que va a dejar a sus discípulos. No les dejó propiedades, no les dejó dinero, no les dejó bienes materiales, pero el Señor Jesús les dejó algo 1000 veces mejor, 1,000,000 de veces mejor que todo eso, y Él les dejó al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo está la presencia del Espíritu Santo en los que somos creyentes? Amén. Ese es el primer encabezado que vamos a ver entonces. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a leer del 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera parte dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un verdadero discípulo, hermanos, de Cristo, tiene claro que ha sido salvado por la gracia de Dios. Eso es algo que debemos de tener claro. Hemos sido salvados porque Dios en su misericordia nos amó y nos salvó. Pero eso no quiere decir que nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios, sino que nuestra vida, cuando hemos sido salvados por gracia, debe de estar marcada por obediencia y sumisión a las Escrituras y por un servicio a Dios. Fuimos elegidos para salvación, pero no fuimos elegidos para vivir una vida alejada de los mandamientos de Dios. Al contrario, fuimos elegidos para obedecer. Entonces ponga cuidado en esto. Aunque no fuimos elegidos por nuestra obediencia, fuimos elegidos para obediencia. Por obediencia ninguno de nosotros hubiéramos sido elegidos, porque lo que éramos era hijos de ira, enemigos de Dios, amantes del mundo. Por naturaleza vivíamos en las tinieblas, de ahí donde fuimos transportados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no fuimos elegidos por obediencia, pero sí fuimos elegidos para que una vez que somos salvos, nosotros entonces seamos obedientes. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración, y es, hermanos, que este pasaje mucha gente lo usa para decir que entonces tenemos que someternos a dietas, a rituales, a días, a fiestas y a muchas cosas de las que habla el Antiguo Testamento. Pero ese no es el sentido acá en el que está hablando el Señor Jesucristo.
El sentido acá en el que está hablando el Señor Jesucristo es a todos los mandamientos que Él ha dado en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que no es necesario circuncidarnos. Nosotros sabemos que no es necesario guardar días con el propósito de que los días tengan el poder místico de santificarnos por sí mismos, por el simple lapso de tiempo que tú vas a observar. Dietas, pues, tampoco. Fiestas, tampoco. Entonces, quiero aclarar eso porque Jesús está diciendo esto en el contexto de los mandamientos del Nuevo Testamento. Ahora alguien dirá, pero entonces los mandamientos del Nuevo Testamento son diferentes del Antiguo. En algunos sentidos sí. ¿Sí? El Señor Jesucristo tomó 3 posturas con respecto a los mandamientos del Antiguo Testamento. Los repitió, es decir, siguen vigentes. ¿Okay? Los aclaró, es decir, los hizo un poco más complicados, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue dicho no cometan adulterio físicamente. En el Nuevo es, no necesitan cometerlo físicamente, con el simple hecho de que codicien, ya están cometiendo adulterio en su corazón. Entonces, algunos lo repitió, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, lo repitió. Y algunos los reafirmó, los repitió, pero los elevó a un estándar más alto porque estamos en Cristo. La gente del Antiguo Testamento no recibió, no vio al Mesías que estaban esperando. Y algunos simplemente los quitó de en medio. Esas fueron las 3 aproximaciones que Cristo tuvo con respecto a todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, todo lo que es moral del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que amarlo y guardarlo. Hay gente que cuando uno enseña esto dice, entonces si el Señor vino y cuando dijo, el que me ama guarde mis mandamientos, y solo se refería al Nuevo Testamento, no al Antiguo, entonces voy a violar todos los del Antiguo, voy a matar a alguien, porque al fin y al cabo Cristo no me está mandando a amar los mandamientos del Antiguo Testamento, sino solo los del Nuevo. No es así, porque la mayor parte de mandamientos del Antiguo Testamento están reafirmados en el Nuevo Testamento. ¿Acaso no dice la Biblia que los fornicarios, los homicidas y todos esos no entrarán al reino de Dios? En 1 Corintios. Continuamos. Dice el Señor, los que aman mis mandamientos son los que tienen la presencia del Espíritu Santo, y entonces yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. Jesús, en su postura de sumo sacerdote, de abogado defensor de nosotros, de único mediador entre nosotros y Dios, dice que ruega por nosotros para que no estemos solos. Dice que ruega para que Dios nos dé otro consolador. La palabra es paracletos, todo el mundo la hemos escuchado ya. Y lo que el Señor está diciendo es que Él se va, pero que Él no nos dejará solos, sino que dejará al Espíritu Santo con nosotros, que es otro consolador. Lo que está diciendo Cristo es que Él es el consolador de nosotros. Todos los atributos de Dios están en el Hijo, y a raíz de que Él se va físicamente, otro consolador con exactamente todos los atributos de Dios está con nosotros los creyentes, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, hermanos, paracletos, significa varias cosas que son exactamente lo que Jesús hacía también: ayudador, exhortador, intercesor, alentador y abogado defensor. Todo esto Cristo lo hacía o lo llevaba a cabo con los discípulos. Y ahora Él se está yendo físicamente, pero Cristo lo que está diciendo es que Él está dejando al sustituto perfecto para que esté con los apóstoles. Nadie más podía llenar este papel de quedarse de sustituto de Cristo con los apóstoles al Él irse, que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene exactamente los mismos atributos que tenía el Hijo y las mismas, en este caso, operaciones que el Hijo estuvo haciendo con ellos
físicamente mientras estaba con los apóstoles, ahora la siguió cumpliendo el Espíritu Santo. Cuando dice otro consolador, eso es lo que está queriendo decir aquí. Alguien de la misma clase, alguien igual que Jesucristo en atributos. Le menciono algunos statements doctrinales importantes de una iglesia cristiana ortodoxa. Por ejemplo, todo mundo debe de entender que el Espíritu Santo es Dios. ¿Okay? Esto ya se decidió en las Escrituras. Obviamente a lo largo de los siglos ha habido conflictos por entender la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, pero el testimonio de la iglesia, de 2000 años de historia de la iglesia y de los concilios de los primeros siglos, a nosotros nos dicen por testimonio de las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. Esa es una doctrina ortodoxa, es decir, no negociable, que todo el mundo debemos tener claro. La segunda es que es una persona distinta del Padre y distinta del Hijo. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas. ¿Ok? Y algo muy importante también aquí de entender, hermanos, es que el Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu Santo, la Biblia siempre se refiere al Espíritu Santo con pronombres masculinos. El Espíritu Santo. Y aunque para algunos les va a parecer irrelevante este comentario, pero mucha gente está comenzando a creer que Dios no es Dios Padre, sino Dios Madre. Y que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino la hija de Dios. Yo sé que a algunos les puede sonar, ¿what? Aunque no lo crea, hay gente que está llegando a esos extremos. Y hay gente que dice, no es el Espíritu Santo, sino la Espíritu Santa. O sea, tratando de sexuar a Dios, tratando de encajonar a Dios en una cuestión de sexualidad. Ahorita más máxime con estos temas, usted sabe, de estos días del feminismo y todo eso, se está tratando mucho como de distorsionar la persona de Dios. Ahora, la palabra neuma para espíritu, que es la palabra griega que se usa ahí, en sí es neutra, porque sabemos que Dios, vamos a acabar de entender esto en la eternidad, no lo podemos identificar netamente como un varón o netamente como un hombre, sino que es espíritu. Y la palabra espíritu, la palabra neuma es algo neutro, sin sexo en ese sentido. Si usted me dice si yo entiendo esta cabalidad, no lo entiendo. Si hubiera un versículo lo entendería, un versículo que me lo especificara, pero no hay. Entonces nos toca estas cosas irlas a entender más adelante, ¿no? Y seguir estudiando y seguir nosotros preparándonos para ir comprendiendo más estas cosas. Pero lo que sí debemos de tener claro es una cosa, que en la Biblia se utilizan pronombres masculinos para Dios, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces es Dios, es una persona distinta del Padre y del Hijo y es referido por pronombres masculinos, aunque la palabra griega neuma es neutro, ¿no? Y es llamado también, otra cosa que debemos entender del Espíritu Santo, es que es llamado Espíritu de verdad. Ahí lea conmigo. Y esto lo que quiere decir es que al ser el Espíritu Santo Dios, entonces como Espíritu que está habitando en todos los creyentes, su tarea principal, hermanos, es revelarnos la verdad, enseñarnos la verdad a los creyentes. En general, tiene 2 contextos aquí. El general, que aplica a todos nosotros, pero también tiene un contexto inmediato, y es que en el contexto inmediato lo que significa es que Jesús les está diciendo que cuando llegue el momento en que los apóstoles van a escribir el Nuevo Testamento, porque ellos son los que lo escriben, entonces el Espíritu Santo les revelaría, les recordaría y les enseñaría todo aquello que iba a quedar escrito entonces en las páginas del Nuevo Testamento. Dice aquí, hermanos, que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. ¿Ok? El sentido es que al rechazar el mundo a Cristo, al rechazar su evangelio, al rechazar su mensaje, pues entonces es obvio que no pueden recibir al Espíritu Santo. Pero el Señor les dice, mas vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Mora en vosotros. La doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento, como usted lo quiera llamar, no es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento. Esa doctrina ya existía en el Antiguo Testamento. Ya el Espíritu Santo regeneraba a las personas en el Antiguo Testamento. Pero los estudiosos dicen, y yo estoy de acuerdo,
en que en la era del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente en la vida de los creyentes de una forma más como general, en lugar de una forma más como específica. En el Nuevo Testamento está presente en una forma más personal y permanente. Esas dos palabras son importantes. El Espíritu Santo habita en nosotros en forma personal y permanente. Si tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Eso es lo que enseñan las hojas de la Escritura. Aunque tú tal vez no estés tan santificado como tú quisieras, porque eso es un proceso que se va a terminar, de hecho ni siquiera termina en la muerte, ¿no? O sea, en la muerte lo único que pasa es que nuestra parte espiritual sale y se va con Dios, pero todavía falta que nuestra redención se complete. ¿Cuál es? La glorificación de nuestro cuerpo. Cuando seremos resucitados, cuando el Señor regrese y seamos resucitados y un cuerpo nuevo entonces sea unido con nuestra parte inmaterial, que ya estará con Dios, lo cual será glorioso, hermanos. Amén. Y entonces, hermano, nuestra redención será completada con nuestra glorificación. Amén. El cielo no es un lugar donde somos una nube de humo. El cielo es un lugar físico, hermanos. ¿Okay? Cristo está en el cielo físicamente, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, con el cual Él ascendió. ¿Okay? Un día vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero por ahora, por lo menos que podamos entender esto entonces. El Señor al irse deja al Espíritu Santo en nosotros, ya no como en la era del Antiguo Testamento, sino que ahora de una forma personal y de una forma permanente. Y aquí Cristo lo que está hablando es de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la cual transformaría la vida de los apóstoles y el mundo, y al mundo para siempre. Ok, ya tenemos al Espíritu Santo. Cuando yo estaba recién convertido y me hablaban de esto y me decían, eres cristiano, pero Cristo ya no está aquí físicamente contigo, ahora tienes al Espíritu Santo, me hacía sentir como una ausencia de Cristo. Ok, estoy solo con el Espíritu Santo. No, en lo que sigue vamos a aprender que aunque estamos habitados por el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo, lo que sigue dice que también estamos unidos a Cristo. Cristo sigue en nosotros, ya no está físicamente, pero el Espíritu también es omnipresente, y también el Padre nos ama, y el Hijo y el Padre han venido a morar también a nosotros. Por eso es que creemos en una Trinidad, en que el Dios Trino habita dentro de nosotros, porque este pasaje e infinidad de otros pasajes en las Escrituras, este es el testimonio que nos dejan. Esa es la razón por la que yo soy trinitario. Yo no soy trinitario porque este es el movimiento cristiano en el que yo nací, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor nace en un movimiento cristiano, se convierte allá con los unitarios y es unitario porque ese es el movimiento en el que nació. No, yo soy trinitario porque después de escudriñar por muchos años las Escrituras me dan testimonio que la Trinidad es una doctrina bíblica. Y que a través de los siglos personas como Arrio y otros herejes las han tratado de refutar y no han podido contra el testimonio de la Biblia. Tendríamos que cambiar las Escrituras. Entonces en el punto 2, hermanos, en el título 2 o encabezado 2, tenemos al Espíritu Santo y estamos unidos a Cristo. Vamos a leer del verso 18 al 20. Tenemos al Espíritu Santo y estamos unidos a Cristo. 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos. No sé si a usted le pasa, pero una de las razones que a veces nos preocupa morir un poco jóvenes, si usted quiere entre comillas, es porque no queremos dejar a nuestros hijos huérfanos. Esa es una razón. Porque decimos, mis hijos están muy pequeños y no los quiero dejar huérfanos. Bueno, en lo personal a mí me pasa. No estoy tan joven, pero tampoco me considero ya en mi senectud, ¿no? Entonces a veces digo, si muriera en estos tiempos, 41, 42, 45, y digo, Señor, todavía estoy muy joven, ¿no? Y digo, no me gustaría dejar a mis hijos huérfanos. Bueno, Cristo dice acá a sus apóstoles que Él no los va a dejar huérfanos. ¿Ok? Vea que Él sí va a morir, ¿no?
Él sí va a morir, porque nosotros dejamos huérfanos a nuestros hijos, ¿cuándo? Cuando morimos. Cuando estamos vivos, nuestros hijos que están solos no están huérfanos, simplemente están abandonados por su padre, pero no están huérfanos, su padre vive. Aunque muchos dicen por ahí un dicho muy sabio, ¿no? De que hay hijos huérfanos de padres vivos, porque los padres viven, pero es como si estuvieran muertos. Y tiene sabiduría eso, es una realidad. Pero Cristo lo que está diciendo acá, al mencionar esta palabra huérfanos, está hablando implícitamente de su muerte, pero al mismo tiempo le está diciendo, no se preocupen, que yo seguiré unido a ustedes en espíritu. Les daré al Espíritu Santo, rogaré al Padre para que les dé otro consolador, igual que yo. Él estará con ustedes, Él les enseñará la verdad, Él los guiará. Pero aparte de eso, aunque el mundo no me verá, lea ahí conmigo, ustedes sí me veréis. Ustedes me veréis todavía. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere que faltan horas para su crucifixión. Moriría y 40 días ascendería al cielo. En 40 días, y después el mundo no le podría ver más físicamente. Sus discípulos lo verían 40 días más. De hecho, hubo un momento en que se apareció hasta 500, dicen Corintios. Basado en este verso, podemos deducir que eran discípulos, porque está diciendo que el mundo no le vería más. Por lo tanto, si estos 500 le vieron más, 40 días más, eran discípulos, podríamos decir eso. Y les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y lo que les está diciendo es, al verme resucitado, mi resurrección será la garantía de su resurrección. ¿Usted se imagina el gozo, hermano, de los apóstoles, de Pedro, Juan, caminando con Jesús resucitado y diciendo, Él resucitó? Puedo tener la certeza de que como Él resucitó, yo también resucitaré. Yo también viviré porque Él vive. Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué certeza más grande que esa, hermano? Que ver a Jesús resucitado. Y escucha esta parte, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si ves esa unidad, ese como entramado de unidad entre nosotros el Padre, nosotros el Espíritu Santo, nosotros y el Hijo. Obviamente esto no nos mete a nosotros a ser parte de la divinidad de Dios, ¿no? Como si fuera una unidad mística en donde, como dice el panteísmo, todo es Dios. Los panteístas dicen, todo es Dios, tú eres Dios, ese árbol es Dios, esa nube es Dios. Entonces esa unidad no nos mete a nosotros en la divinidad de Dios, pero sí habla de una unidad perfecta entre nosotros y Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, la unidad entre tú y Cristo es perfecta. No se está completando, ya se completó. Por eso en varias metáforas de la Biblia dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Yo soy el esposo, ustedes la esposa. Yo soy la cabeza, ustedes el cuerpo. Yo soy la roca del ángulo, ustedes son las piedras espirituales, hablando en términos de un edificio. Nuestra unidad con Cristo es indisoluble, no se puede destruir. Eso lo aprendimos muy bien cuando vimos Romanos 8 y vimos todas las cosas que se podrían oponer a tratar de separarte de Dios y que no pueden. Ni el diablo, ni el pecado, ni tú mismo, ni Dios mismo, ni Cristo mismo, porque ellos no quieren deshacer esa unidad que tienen contigo. Esa unidad es indisoluble. Ay, entonces voy a irme a pecar porque ni el pecado me puede separar de Dios. Bueno, tenemos que entender una cosa y es que el pecado en la vida de un creyente es posible o no. Sí, ¿no? O sea, un creyente puede pecar, eso lo tenemos claro. ¿Qué afecta? ¿Afecta la unidad? No. ¿Qué afecta? Afecta la comunión con Dios. Tu comunión con Dios es lo que es afectado. Tu relación con Dios. Traerás consecuencias sobre tu vida de pecado. Dios tendrá que tratar contigo y disciplinarte y meterte en cintura para que estés bien con Él. Porque obviamente como eres su hijo, Él no te va a abandonar, no te va a dejar por eso. Yo sé que muchos batallan con esto, pero esto es una realidad. Sí, siempre he usado la ilustración del matrimonio, ¿no? El matrimonio... por una falla, un enojo que haya en el matrimonio, eso no afecta a la unidad. Estás casado hasta que la muerte te separe. Pero ¿qué afecta un pecado de un cónyuge contra el otro? Lo que afecta es la comunión. Ya no está, hay un conflicto, hay una indiferencia entre el esposo y la esposa. Entonces estamos unidos a Cristo, hermano.
Y si usted no me cree, pues vaya a Romanos. Dice que nada, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni desnudez, ni espada, ni muerte, ni hambre, ni persecución, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es claro en las Escrituras, hermano. Pero también, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo y tenemos al Padre. Eso es lo que vamos a ver ahora. El encabezado 3, tenemos al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre. Vamos a leer, hermanos, del verso 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama no guarda, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que tiene mis mandamientos los guarda, dice, y ese es el que me ama. ¿Qué fluye de un corazón regenerado? La obediencia. Eso está ya en nuestra naturaleza. Estaba oyendo un pastor y dice que después de terminar de dar una prédica, vino un hermano de la congregación muy angustiado y le dijo, pastor, no sé qué me pasa, ya no soy el mismo de antes. Aquí hay varios de esos. Antes, recién convertido, oraba, leía las Escrituras, siempre estaba hablándole a los demás del Evangelio y tenía un gozo por oír alabanzas y siempre tratando de estar en comunión. Y le dice, pero últimamente me he sentido triste, me he sentido débil, desanimado, como sin ganas de seguir adelante. ¿No será que tal vez no soy un hijo de Dios? Tal vez no soy un hijo de Dios. Y la respuesta del pastor fue genial. Es el pastor, ok. ¿Qué hacías antes de ser cristiano? Bueno, pues era un borracho, un maldiciente, un adúltero, hacía infinidad de cosas terribles en el mundo. Entonces el pastor le dijo, bueno, a mí me parece genial, tal vez a usted le parece muy peligroso, ¿no? Pero el pastor le dijo, pues vete a hacerlo. Vete, dale. Ahí está la puerta, vete, piérdete como tú quieras. Y el hermano dice, pastor, no puedo hacer eso. Eres hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Fallamos, es cierto, pero aborrecemos el pecado. Odiamos fallarle a Dios. Y ya le quitó el desánimo al muchacho. Ponte a orar, ponte a leer las Escrituras. Estás pasando por una temporada de desierto espiritual en tu vida. A veces pasamos por etapas difíciles. Alguien dijo muy genialmente que a veces nuestra vida espiritual tiende a tener como las temporadas del año. O sea, no debería, pero somos humanos, ¿no? Hemos estado aprendiendo de los salmos de lamento y del sufrimiento en esta tierra. La semana pasada hablamos de consuelo para nuestros corazones afligidos. Y es verdad, vivimos en un mundo caído. Y algunas veces en nuestra etapa parece que estamos como en la primavera de nuestra vida espiritual, en el verano de nuestra vida espiritual. Pero algunas veces Dios permite que estemos como en el invierno de nuestra vida espiritual. En el otoño cuando se empiezan a caer las hojas. No es cierto. No, entonces, obviamente Santiago 1:8 dice que no seamos como el de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, pero eso se refiere al que por negligencia no busca de Dios, pero de que podemos pasar por pruebas y dificultades en nuestra vida que de repente nos hacen pensar, como Asaf en el Salmo 73 que nos decía hoy el hermano, pero cayó en cuenta, ¿no? Cuando dice, cuando entré al santuario de Dios me di cuenta de todo. No es pecado que nosotros caigamos a veces por situaciones difíciles en nuestra vida. Pero la marca es de que eso no te apartará de Dios, sino que lo usarás para decir, yo no puedo estar así, yo soy hijo de Dios, yo no puedo vivir como un impío. El que me ama será amado por mi Padre. Escuche esto, el que me ama será amado por mi Padre. ¿El que ama a quién? El que ama a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que religiones como el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y otros ismos son falsas. Son falsas porque no aman a Cristo. Y el que no ama a Cristo no es amado por el Padre. A mucha gente le causa shock eso, hermano, cuando hablo del judaísmo. El judaísmo, hermanos, es una religión falsa. Falsa.
No salva a nadie. Es igual que el catolicismo, igual que el islamismo. Solamente hay una forma de salvación en las Escrituras, y la forma es salvos por la sola fe, por la sola gracia, en Cristo solo, para la gloria de Dios. No hay otra forma de ser salvos. El Dios Trino habita en los que creemos en Cristo. Eso es lo que dice en resumen todo esto, hermano. Dice que le dijo Judas, y Juan aclara ahí, no el Iscariote. ¿Por qué? Porque sabemos que Judas, el traidor, ya se fue a entregar al Señor, se fue a vender al Señor. Este es otro Judas, es hermano de Jacobo. En Mateo 10:3 se le dan otros nombres como Judas, también se le da el nombre Tadeo o Leveo. Estos son otros nombres que él tiene. Y él pregunta, ¿cómo es que se manifestará a ellos y no al mundo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando Judas pregunta, ok, Señor, espérate, te manifestarás a nosotros pero no al mundo. ¿Qué es esto? Cristo lo que está diciendo es, yo les revelaré mi palabra a ustedes y ustedes llevarán mi palabra al mundo. Eso es lo que está haciendo el Señor. El mundo me ha rechazado, me están crucificando. Yo no me revelaré más al mundo en ese sentido. Yo me revelaré a ustedes, les daré mi palabra, les daré el evangelio y los mandaré. Mateo 28, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio. Les está encomendando la comisión de predicar, porque ellos son los que han recibido su palabra, ellos son los que lo aman, ellos son los que guardan su mandamiento. Aquí tiene una aplicación para la iglesia. ¿A quién debemos de comisionar para predicar la palabra? Y que le hable a los demás la palabra. Bueno, a los que aman la palabra, a los que han guardado la palabra, a los que aman a Cristo. ¿Se imagina que agarremos al hermano más irresponsable de la iglesia, que aparece como cometa por ahí cada vez que quiere en la iglesia, que le digamos, hermano, predíquenos, por favor? Con esto no estoy diciendo que los hermanos que predicamos, wow, somos lo máximo. Somos seres humanos con defectos, con fallas, que estamos luchando por hacer la obra de Dios. A veces pasamos como por el ejemplo de este hombre que les comenté que estaba en un desierto espiritual, pero y luego decimos, a mí me ha pasado que a veces digo, Señor, ¿cuándo voy a dejar de predicar? Porque eso está pesado. Y entonces me pasa lo que a Jeremías. Dice que Jeremías un día dijo, Señor, ya no quise hablar de ti porque muchos son los que se levantan contra este mensaje. Y el Señor le dijo, tú sigue predicando, tranquilo. Que no hay escapatoria, no hay salida de este llamado de la predicación. Y a las esposas y a los hijos de los hermanos que predican, ténganles paciencia, son humanos, son imperfectos. A veces uno como padre es enojón o como esposo un poco tosco, como sea, pero por lo menos no vienen a decir un día, ¿saben qué? Ya no quiero predicar, renuncio. No, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del Señor. Así que hermanos que predican, ánimo. Nuestro encabezado que sigue, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Juan 25:26. Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que el Señor Jesús había pasado 3 años discipulando a los hermanos y todavía iba a venir el Espíritu Santo a seguir enseñándolos. Esto no quiere decir que Cristo era un mal maestro, sino que nosotros los seres humanos nos cuesta aprender y toca que se nos repitan muchas cosas y se nos recuerden muchas cosas. El Espíritu Santo vino a eso, a recordarles cosas, especialmente aquellas cosas que, como dije antes, iban a quedar escritas en el Nuevo Testamento. Y luego el siguiente encabezado, paz sobrenatural en el Espíritu Santo. Paz sobrenatural en el Espíritu Santo. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sabemos, hermanos, que en la Biblia la paloma, que es un animalito muy noble y muy pacífico, es usado en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo. También en el mundo secular es usado como sinónimo de paz. Algunas veces alguien suelta una paloma blanca y puede significar paz, ¿no? O estar pidiendo por paz para el mundo. Podríamos decir que este verso está en este contexto también de que al nosotros tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, podemos tener paz sobrenatural para nuestras vidas. ¿Por qué paz sobrenatural? Porque es una paz que, como dice Filipenses, sobrepasa nuestro entendimiento. Esa paz viene de nuestra comunión con Dios. A veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades, uno ora, uno le pide al Señor, uno lee las Escrituras, uno reposa en el Señor. Ahí está la paz de Dios. ¿Cuántos quisiéramos un matrimonio y una familia, hermano, sin conflictos? Todos lo queremos.
¿Cuál es nuestra meta? Luchar para lograrlo. No es, hermano, sea fácil, ¿ok? Pero podemos luchar para lograr un matrimonio, una familia en paz. Las naciones están constantemente en rumores de guerra. Todo el mundo quisiéramos una vida en paz y mucha gente hasta pues queremos una muerte en paz. Por eso cuando alguien muere decimos en paz descanse. La realidad, hermanos, es que es difícil lograr la paz de una forma completa en nuestras vidas, porque estamos en un mundo caído, eso ya lo sabemos. Hay algo en este mundo que todavía no es erradicado completamente, que será erradicado según Romanos 8 cuando sea renovada la creación. Pero el pecado, hermanos, es la principal fuente de conflictos, de guerras, de enemistades, de pleitos, de disensiones, es el pecado. Le voy a contar rapidito sobre dos tipos de paz, rapidito. Está la paz objetiva y la paz subjetiva. La paz objetiva es algo que nosotros ya tenemos como creyentes. ¿Cuál es esa? Es que estamos en paz con Dios. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz es objetiva. Es un tratado de paz ya entre nosotros y Dios. Ya no somos sus enemigos como antes, ahora somos sus hijos, fuimos adoptados. Es la doctrina de la adopción. Ya no somos, hermano, hijos de ira, esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, esclavos de Cristo. Esa paz no puede ser disuelta. Si volvemos al mismo tema de la unidad, en esa unidad que es indisoluble, también radica nuestra paz objetiva para con Dios. No habrá más condenación para los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu, Romanos 8:1. La ira de Dios ya no será sobre nosotros, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos paz objetiva para con Dios. ¿Cuál es la paz que a veces uno pierde en este mundo? Es la paz subjetiva. Es esa paz que a veces depende de que si me pagaron o no me pagaron, de si el diagnóstico fue que estoy sano o que estoy gravemente enfermo, de si la situación que está pasando en el mundo está pacífica o caótica. Entonces esa paz subjetiva algunas veces uno sí la puede perder. Ese era el estado de los discípulos en el sermón anterior. Estaban turbados porque el Señor se iba y el Señor les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aprendimos que no les estaba diciendo nunca empiecen a turbarse, sino que ya estaban turbados y les estaba diciendo que pararan de estar turbados. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo, hermanos, radica en que el castigo por nuestro pecado fue sobre Él. Ahí está la paz objetiva que nosotros tenemos. Isaías 53:5 dice eso claramente. La razón por la que tenemos paz es porque el precio de nuestra paz fue pagada por Él. Isaías 53:5. El precio de nuestra paz fue sobre Él, dice claramente el profeta refiriéndose al Mesías. Entonces Cristo les vuelve a decir a los discípulos algo que vimos en el sermón anterior: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los vuelve a calmar una vez más. Cristo les ha perdonado el pasado, Cristo les ha provisto en el presente y Cristo les ha asegurado su futuro. Voy allá, prepararé moradas donde yo esté, allí estaréis ustedes conmigo. Calmados. Pueden tener paz sobrenatural en su vida porque el Dios Trino habita en ustedes. Lo que pasa es que a veces nuestras emociones y sentimientos nos traicionan, ¿verdad, hermanos? Hay veces que puedes decir: me siento tan solo, pero tan solo, y el Dios que creó el universo está dentro de ti. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo está dentro de ti. Ponte a orar en lugar de llamar al compadre o a la amiga o al amigo. Máxime si tu amigo o tu amiga no contribuye en nada espiritualmente para tu vida, a suicidarte te va a mandar. Mejor ponte a orar, tienes el Dios Trino habitando dentro de ti. Y por último, Cristo vuelve a hablar una vez más de su muerte. Cristo vuelve a hablar de su muerte. Vamos a leer los últimos versos del 28 al 31 y con esto terminamos. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí.
Esa parte al final, levantaos, vámonos de aquí, está buena para terminar un culto, ¿no? Levantaos, vámonos de aquí. Pero espérenme 5 minutos. Escuche, dice el Señor, si me amarais, os habríais regocijado. Y lo que quiere decir es que los discípulos estaban bastante tristes porque no entendían a cabalidad este proceso de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Estaban viéndolo como desde un punto de vista muy humano, como si fuera un accidente, como si fuera algo que no estaba en el plan de Dios. La realidad es que estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que por medio de la cruz el Padre redimiera a los elegidos, a los salvos. No fue un accidente. Entonces Cristo lo que les está diciendo es, ustedes deberían regocijarse porque se está cumpliendo el plan de Dios. En lugar de estarlo viendo desde un punto de vista tan humano y nostálgico, decir, ay, no nos queremos quedar solos, nos vas a dejar. ¿Quién nos va a proveer ahora? Ese es el sentido de esta parte. Cristo quiere que vean su cruz desde su perspectiva. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la cruz de Cristo? Sin ella no seríamos salvos, y eso era lo que ellos tenían que hacer. Oh, vas a ir a la cruz, a morir por nosotros, gloria a Dios. Y esa no fue su reacción, sino de tristeza, de dolor. Lo estaban viendo desde un punto de vista muy humano. Voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y estos son los pasajes que muchas veces la gente usa, ¿no? Para decir que Cristo era un hombre más, un profeta más. Porque leído fuera de contexto, eso es lo que dice aparentemente. Pero lo tienes que leer en el contexto de Juan 5, 17 y 18, de Juan 8, 58, de Juan 10, 30, de Juan 14, 9, anótelos, donde ya aprendimos que Cristo dijo, el Padre y yo uno somos, yo soy igual que el Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ese es el contexto en el que tienes que entender esta parte. ¿Qué significa entonces? Cuando Cristo dice, el Padre mayor es que yo, está diciendo que en su ministerio terrenal debe someterse en obediencia hasta la muerte al Padre. Debe de ir a la cruz. Porque esos roles también es importante que los tengamos claros. Fue el Hijo el que se encarnó, no el Padre. Fue el Hijo el que fue a la cruz, no el Padre. Por eso entendemos que son personas distintas. Hay gente que dice, no, algunas veces Dios es el Padre, algunas veces Dios es el Hijo, algunas veces Dios es el Espíritu Santo. Esa herejía se llama modalismo, ¿ok? Y fue refutada desde el siglo IV. No vaya a caer ahí porque eso no es ortodoxo, eso no es cristiano. Nosotros creemos esta declaración, que Dios es uno. Amén, Dios es uno. Segunda declaración, Dios, en la Biblia hay 3 personas que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la Biblia nos enseña que esas 3 personas son distintas. Si usted se aprende estas 3 declaraciones, se las voy a repetir rapidito para cuando hable con los testigos de Jehová o con los que no creen en la Trinidad. Se las repito. Esto es lo que es la Trinidad para nosotros. Dios es uno, ¿ok? En la Biblia hay 3 personas que son llamados Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tercera declaración es que en la Biblia estas 3 personas son distintas una de otra. Okay. Os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Cristo quiere aumentar su fe prediciendo el futuro, porque Isaías 42, 9 dice que solo Dios puede predecir el futuro. Y es que aquí volvemos al tema de la deidad, ¿sí? Mira. Isaías 42, 9 dice que solo Dios conoce el futuro, y entonces Cristo les dice, yo se los he dicho antes que suceda para que cuando suceda vean que yo predije correctamente, por tanto soy Dios, y crean. Y eso pasó en Juan 2, 19, 22, aprendimos cuando lo vimos, que cuando Cristo resucitó, ellos se acordaron que Él había dicho y creyeron. Cuando Cristo resucitó se acordaron, lo que dijo de destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, lo dijo porque iba a resucitar, y se regocijaron y creyeron. Porque Cristo conoce el futuro. Dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque el diablo no es soberano, es un usurpador, su gobierno es limitado, opera bajo el permiso de Dios. Como dijo Lutero, the devil is God's devil. No es un diablo soberano, es un diablo que, como alguien dijo también, es como si estuviera un perro encadenado y Dios tiene la cadena en su mano. No puede hacer nada, él no manda en este mundo. Satanás trató de destruir a Cristo, este es el contexto en el que lo está diciendo. Él viene, el príncipe de este mundo viene, él no tiene nada en mí, porque mire, trató de destruirlo en su nacimiento, trató de destruirlo en su tentación antes de que iniciara su ministerio. Incitó a muchos hombres a lo largo del ministerio de Jesús para que lo mataran, y pasaba en medio de ellos y no lo podían tocar. Y finalmente ahora Cristo moriría, y realmente esa no era la victoria de Satanás, sino su derrota total y final. Hermanos, no estamos huérfanos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos al Padre, estamos unidos al Hijo. Si usted vive constantemente en angustia, en miedo, constantemente, que ese es su estilo de vida, revise su vida de comunión con Dios, algo está mal.
porque nosotros, hermano, tenemos al Dios que creó el universo habitando dentro de nosotros. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.